El análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? ¿Cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. Hace pocas horas el Comité Empresarial Ecuatoriano se pronunció sobre la situación que vive el sector que genera más empleos en el país e indicaban su inconformidad también sobre la última reforma tributaria que propuso el gobierno y comenzará a implementarse en los próximos días ya en junio. Francisco Alarcón, como presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, estuvo presente en ese encuentro al que hacemos referencia y queremos consultarle esta mañana a cuánto asciende el nivel de costos de producción dentro de las empresas con los últimos impuestos que el gobierno va a aplicar. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, Lenin. Buenos días a usted y a todos quienes nos escuchan a esta hora. Mire, el mismo gobierno ha estimado la recaudación en aproximadamente $1.000 millones y realmente toda la plata que sale de los bolsillos de los ecuatorianos, sea de empresas, sea de los ciudadanos, eso se retira de circulante del sector productivo. Eso empeora la situación de liquidez que viven las empresas en este momento, pero no nos enfoquemos solo en esta última reforma tributaria que es tan negativa, sino que imaginémonos que el nivel de costos y el nivel de capacidad de pago de los ecuatorianos y el nivel de poder transferir precios de las empresas, imaginemos que es un vaso de agua, ¿no es cierto? Y empieza en un nivel medio y usted le sigue cargando con un costo, con otro impuesto, con alzas de combustible, con alza de energía eléctrica, ISD que empieza en 0.5%, después va a 2, después va a 5, retiros de ciertos beneficios, impuestos por pretextos ambientales, y la lista es muy larga, hasta la publicidad tiene impuestos ahora. Entonces, estas últimas medidas llegan con el vaso lleno, con ese vaso de la capacidad de pago de los ecuatorianos y la capacidad de las empresas de absorber los costos. Entonces, ya cuando el vaso está lleno, usted le lanza más agua, se desborda, se rebosa, ya las empresas no aguantan más, como ayer lo puso Richard Martínez, este bullying normativo y este bullying impositivo ha hecho que las cosas se desborden. Entonces, estas tres últimas reformas, prolongación de salvaguardias, el impuesto a las gaseosas, a la telefonía y a los tabacos, y este último que básicamente se centra en el incremento del IVA, más otras cosas, ya nos agarran con el vaso lleno. ¿Y por Pero qué no decimos todos esos costos han sido asumidos por las empresas, más de uno ha sido transferido al consumidor? Es que el punto de usted tiene toda la razón. Todo termina en el bolsillo y la liquidez de los ecuatorianos. Y eso se refleja en una baja de ventas y de actividad económica. Déjenme poner las cifras de empleo, creo que hablan por sí solas, y voy a tratar de graficar el impacto de las cifras de empleo que tenemos ante estos incrementos de costos. Que si termina en el ciudadano, entonces el ciudadano compra menos, es menos demanda. Tenemos de marzo del 2015 a marzo del 2016 aproximadamente 370.000 personas han pasado a engrosar las filas del empleo no adecuado o subempleo. 360.000 personas es toda la población de Santo Domingo. Es decir, imaginémonos que Santo Domingo de los Colorados, ¿no?, que del tamaño que lo vemos y la cantidad de gente se pobló nada más de gente que pasó al subempleo este año. Y el desempleo, las filas del desempleo se engrosaron en $160.000 de marzo del 15 a marzo del 16. Con eso poblamos todo Milagro. Estoy refiriéndome solo a la diferencia, al incremento de desempleo y subempleo. Entonces, en esa situación tan drástica, nos viramos al Estado y vemos que del primer trimestre del 2015 al primer trimestre del 2016, el rol de pagos del Estado crece en 6% y las inversiones del Estado crecen en otro 6%. No se compadece lo uno con lo otro. Ese 6% sumado de los dos rubros que acabo de decir son aproximadamente $250 millones. Multiplicado por 4 para el año, porque fue el trimestre, ahí están los $1.000 millones de la reforma. Entonces la pregunta que aquí cabe hacerse es, ¿está el Estado para brindarnos bienestar a los ciudadanos o ahora resulta que los ciudadanos tenemos que trabajar y tienen que trabajar para tener abastecido y alimentado al Estado? Pero no solo de impuestos se ha tratado este asunto, porque durante los últimos 9 años las empresas han podido ejecutar muy buenos negocios, muchas de ellas incrementaron sus ventas, así lo demuestran sus balances, no les ha ido mal, y eso pese a las reformas tributarias consecutivas que se han dado. A eso apela el presidente Rafael Correa ahora. Antes ganaron y bastante, ahora contribuyan un poco, ¿o no funciona así? Bueno, realmente así no funciona. El crecimiento de la economía a partir del 2007
fue bastante parecido al de antes del 2007. El crecimiento económico bordea más o menos el 4,5% del 2002 al 2000, le estoy dando cifras redondas, al 2007 y más o menos 4,2% de ahí en adelante. La economía se desenvolvió de buena manera. Digamos, de una manera bastante parecida en todo ese lapso. Y además que la economía tiene que seguir creciendo por la simple razón de que tiene que seguir creando plazas de trabajo. Más o menos se incrementan 200.000 personas a la fuerza laboral todos los años y eso debemos absorberle. Y absorber el sector productivo privado que crea 9 de cada 10 puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos seguir absorbiendo eso si no se generan las condiciones para la inversión en este momento? Y además, para el tema de la reconstrucción, nosotros hemos tenido respuesta, eso ha sido reconocido a todo nivel, y tenemos más propuestas todavía. Ahora, justamente a propósito de las propuestas, el problema aquí es que no hay dólares y China ya no presta y el sector privado tampoco quiere traer los 30.000 millones que según rentas internas tiene fuera del país porque no existe confianza. Ya se han expuesto las razones. ¿Cuál es la salida entonces a la crisis? Mire, la salida es la producción, la salida es volver a ganar competitividad. El país ha perdido competitividad porque a lo largo de estos años hemos tenido una diferencia de inflación con Estados Unidos de 30%. ¿Y por qué me comparo con Estados Unidos? Porque tienen exactamente la misma moneda. Tenemos que desmontar un montón de costos adicionales que tenemos para volver a ser competitiva la economía ecuatoriana y que los consumidores puedan volver a dinamizar la economía y que podamos volver a absorber el empleo. El año pasado, no se olvide, Lenin, que fuimos a Carondelet con 37 propuestas productivas enmarcadas en muchos ámbitos y esas no han sido las últimas que hemos presentado. Siempre hemos estado ahí para el debate, para las sugerencias, pero lo que nos da la impresión es que no estamos ante un plan económico, digamos que no hay un plan económico o un modelo económico que le haya ido bien o mal. Nos da la sensación de que estamos ante un modelo político y ante un proyecto político y la misión de las empresas y los ciudadanos es el de tenerlo financiado permanentemente. Ahora, eso en lo general, lo particular nos lleva a ver los daños en Manabí, en el sur de Esmeraldas, con las réplicas también, en la parte norte, en toda la provincia de Esmeraldas en realidad, y se busca dinero, se dice, para reconstruir las zonas afectadas. El gobierno apela a los impuestos, pero la Cámara de Industrias de Guayaquil tiene una propuesta alternativa. ¿De qué se trata? Sí, mire, nosotros buscando internacionalmente cosas que se hayan podido hacer sobre este tema, tenemos la iniciativa, si me permite la Cámara enfocarlo, de obras por impuestos. Esto es una ley que existe en el Perú sin necesidad de que haya habido terremoto ni nada por el estilo y consiste básicamente en que las autoridades, los gobiernos tanto centrales como seccionales, tienen un catálogo o una lista de obras grandes, medianas y pequeñas que la empresa privada las puede asumir y construirlas solo. Y se diferencia de la alianza público-privada en el sentido que sencillamente se hace la obra y se le entrega a la autoridad y la autoridad la gestiona. Justamente eso quería consultarle. Eso ya no existe en la ley de alianzas público-privadas, donde se expresa que quienes inviertan bajo esa modalidad estarán exentos del pago del impuesto a la renta, la salida de divisas, del pago de tributos al comercio exterior y los demás beneficios que prevé la ley de régimen tributario interno. Creemos que esto debe insertarse en la ley de alianza público-privada, pero no es exactamente lo mismo, porque aquí no se busca ningún beneficio tributario. La empresa, vamos a decir que se necesita un pequeño puente en una población, para usar el ejemplo, a llegar a uno de los sectores afectados. Viene una empresa privada y lo ejecuta y se lo entrega a la autoridad y la autoridad lo gestiona y la empresa no tiene que recuperar la inversión vía administración, sino que por N años se descuenta hasta un máximo del 30% del impuesto a la renta su inversión. Es decir, le adelanta dinero al Estado y el Estado gana en velocidad, en costos. Lo más probable es que la empresa privada logre un mejor precio y, repito, agilidad. Y la empresa privada gana en que puede aportar a la comunidad en la que se desenvuelve, ¿no? Entonces, esto en este momento pudiese aplicarse para las zonas afectadas, pero yo no veo por qué no puede aplicarse nacionalmente. Una empresa de Loja, por ejemplo, le va a interesar invertir y tener esta relación con su comunidad cerca de Loja, no le va a interesar tenerla en Manabí y Esmeraldas. Entonces, esto existe en Perú actualmente y se han ejecutado obras ya por más de 600 millones de dólares allá. Es un esquema bastante más simple que APP, no es para reemplazarlas, es para otra cosa.
cosa, es para ejecutar la obra, entregársela a la autoridad y la empresa se restituye vía descuento del pago de impuesto a la renta. En esta propuesta que ustedes plantean, en esta estrategia de construcción de confianza, ¿quién determina qué hay que hacer, dónde se lo tiene que hacer y cuáles son los costos referenciales de aquello? Mire, eso tiene que hacer la autoridad, como está hecha la ley en Perú, es bastante simple realmente, pero usted acaba de decir la palabra clave, confianza, hay que tener la confianza de que no van a cambiar las normas tributarias y que si el día de hoy la empresa adelanta ese dinero, por decirlo de alguna forma, el día de mañana sí puede restituirse recuperando el pago del impuesto a la renta. La empresa adelanta un dinero, no está pidiendo ningún beneficio tributario, ninguna ventaja. Esto es una manera en que las empresas podemos aportar. Hay empresas que ya han aportado más de $1 millón para la tragedia del terremoto, y esos aportes ni siquiera se le está permitiendo aplicárselo a el nuevo paquete tributario. Pero en fin, lo que queremos es aportar, ver cómo somos parte de la solución, y creemos que dentro de una gran iniciativa empresarial que hay, valga la pena decirle que se llama Empresarios por la Reconstrucción, es una red, y ayer parte de la sesión del comité empresarial se la dedicamos a eso, donde vamos a sumar todos los esfuerzos habidos por haber. Dentro de eso, de ese gran paraguas, creemos que obras por impuestos puede ser algo muy simple, de una manera muy directa en que las empresas pueden apoyar a la reconstrucción. Y además, para que Manaví y Esmeralda salgan adelante, tiene que salir adelante el país, un país que está reduciendo su actividad económica como lo viene reduciendo. El IVA del primer trimestre del año pasado a este trimestre se ha reducido en 21%. Más impuestos va a empeorar esa situación. Y pregunto yo, ¿Esmeraldas y Manaví están dentro del país o fuera del país? Están dentro. Entonces, si el país se sigue hundiendo, se va a terminar de hundir todo. Ahora, esta es una propuesta más de gobierno, pese a que no le han aceptado ninguna de las anteriores que ustedes presentaron. Usted recordaba hace un momento que se reunieron con el presidente, que le entregaron 37 iniciativas, se formó un consejo consultivo y eso no ha servido de mucho. La clave es la confianza, pero el sector empresarial no confía en el gobierno. Y el gobierno sí confía en el sector empresarial, pero confía en que le puede sacar más recursos en base a los tributos. Así no vamos a llegar a ningún lado. Miren, nunca vamos a dejar de ser propositivos, nunca, y nunca vamos a dejar de opinar, tampoco. Lo nuestro es eso, tenemos una representación detrás nuestra, los dirigentes empresariales sobre todo, y las empresas tienen mucha gente atrás de ellos también que depende de ellos, entonces nunca vamos a dejar de ser propositivos. Los niveles de diálogo a través de estos años han pasado por distintos momentos, creemos que ha habido momentos en que hemos sido muy importantes en la toma de decisiones, el retomar del gobierno la negociación con la Unión Europea, creo que tuvimos mucho que ver por los argumentos que dimos, y el día de hoy eso creo que es una cosa buena que está sucediendo. Creo que el gobierno sí tiene la decisión política de sacar adelante ese acuerdo. Creemos que el nombramiento del doctor Cassinelli así lo expresa, una persona con peso político dentro del gobierno, y en este momento la instancia que falta para la aprobación de ese tratado es político. Entonces solo le pongo un ejemplo, Lenin, de cuando creemos que nuestros argumentos han podido calar. Ha habido otros tal vez menos públicos o menos trascendentes, pero lo nuestro siempre será aportar, siempre estar dispuestos al intercambio de ideas y a buscar las mejores soluciones para el país. El desarrollo del sector empresarial, generador de 9 de cada 10 puestos de trabajo, es el desarrollo del país. Un paso adelante, un paso hacia atrás, se nombra Cassinelli, al doctor Cassinelli, se quiere pues darle velocidad al acuerdo con la Unión Europea, pero por otro lado se amplía el plazo de desmontaje de las salvaguardias, de las sobretasas arancelarias, y entonces como que no cuadran las cosas. Mire, quisiéramos pensar que eso de alguna manera fue conversado con la Unión Europea antes de extender las salvaguardias. No se olvide que estaba sobre la mesa el famoso timbre cambiario, y eso se logró eliminar, y creo que pudimos aportar algunos elementos para que se llegue a esa decisión. No digo que seamos los únicos, pero la extensión de la salvaguardia queremos pensar que ha sido algo conversado, y que ahora el doctor Cassinelli, que estuvo por Europa, esperamos que ese haya sido un tema tratado. No tenemos mayor información al respecto, pero el acuerdo con la Unión Europea es muy importante, una vez más por el empleo, Lenin. Más o menos un tercio, un poquito menos de un tercio, 30% de los empleos formales de Esmeraldas, Manaví y Los Ríos también dependen directamente del acceso preferencial a Europa. Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted. Estefi.
Una pausa cuando son las 7:16 y al regresar estará Soledad Buendía, asambleísta de Alianza País. El aumento del IVA, su penetración en todos los estratos sociales, el uso del dinero electrónico. ¿Hay confianza entre la ciudadanía para ponerlo en práctica? Lo revisamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Los hechos tienen mayor impacto que lo que se dice, lo dijo Stephen Covey, escritor religioso y profesor estadounidense.